Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ahora sí, continuamos el día de hoy. Vamos a seguir con el estudio de la vida de Moisés bajo el título Todo me sale mal y nada me sale bien. Así es que continuamos, pero nos hemos parado un poco en la vida de Moisés en este tiempo difícil que él está viviendo. Entonces, hoy queremos continuar y también podemos dirigirnos al Señor en una palabra de oración. Señor, tú tienes tus propósitos en cada uno de nosotros y en este tiempo guíanos para ver tu voluntad, para ver qué es lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí ya hemos visto varios pasajes de la vida de Moisés en Éxodo, y ahora queríamos pararnos un poco en el versículo 15. Dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón. Ayer vimos la huida, la salida de Egipto. Así es que, y de ahí este versículo termina diciendo: y habitó en la tierra de Madián. Entonces, ahí vemos a Moisés llegando a una tierra, de príncipe a extranjero, de ser alguien que tenía todo a ser un perseguido de la justicia, y ahora a vivir en un lugar diferente. Pero quería centrarme ahora en la vida de Moisés y pensar cuál fue el propósito de esa huida, ¿no? Y vemos ahí cómo trabajó el Señor en su vida. En el versículo paralelo, como vimos ayer, en Hechos 7:29, dice: al oír esta palabra, Moisés huyó, ¿no? Fue un fugitivo. Y de ahí continúa este pasaje y dice: y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y en el versículo 30 nos va a decir: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Vamos a quedarnos en este tiempo de la tierra de Madián. Entonces, ahí vemos una circunstancia completamente difícil. Pero tal vez no entendemos la magnitud del problema y ver cómo está viviendo ahí Moisés. Primero entendamos que Moisés tenía una vida diferente, tenía autoridad. Por eso se acercó al egipcio y tomó en mano propia la justicia. Por eso quiso acercarse a los hebreos y les dijo: oye, sepárense, dejen de pelear. Quiso ya ejercer autoridad y tomar decisiones. Así es que era un varón realmente con autoridad, ¿no? Frente a muchos. Salía del palacio. Pero cuando vemos que él salió huyendo y fue a una tierra en la cual realmente no tenía nada de lo que había disfrutado sus 40 años. 40 años que cambió completamente en un día. Un día mata al egipcio y al día siguiente está huyendo. Cambió completamente las circunstancias. Así como cuando se ha visto la pandemia, de un día para otro cambiaron todo. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos como familias. De un día para otro cambió todo. Y vemos ahí Moisés cambiando la vida, de los trajes de lujo a vivir en el desierto, soportando la arena, el calor, no sé. Pero ahí vemos que empezaba 40 años en el desierto, en la tierra de Madián. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué Moisés tenía que pasar por este tiempo tan difíciles? Quisiera que vayamos a Números y vamos a ver cuál era el propósito, qué se estaba buscando en la vida de Moisés en este tiempo de persecución. Entonces, en Números 12, versículo 3, podemos ver, dice, están describiendo a Moisés y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
¿Cómo era manso? Si había matado al egipcio, si había estado llamando la atención a los hebreos. Entonces este tiempo en el desierto buscaba formar el carácter de este Moisés, completamente preparado, hermoso, dice, y seguro tenía toda la preparación para la guerra. Pero el Señor estaba buscando a un hombre manso para utilizarlo después. ¿Cuántos de nosotros podemos ser descritos en el tiempo en el que trabajamos y servimos en la iglesia como unos hombres mansos? Muchos tal vez no tendríamos esa descripción, ¿verdad? Moisés tenía esa descripción de ser un hombre impetuoso. Por eso es que fue y mató al egipcio. Y ahí estamos viendo un hombre ya útil para el servicio, con esa mansedumbre que se requería, para liberar al pueblo, pero para guiar también al pueblo. Bueno, nos vamos a Isaías 48:10, y si vemos ahí, después de observar cómo Moisés estaba siendo formado, realmente vemos cómo el Señor trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Vemos cómo a veces tiene que tocar lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que Moisés se sentía tan bien teniendo esa energía. Pero vamos a ir a Isaías, en Isaías 48, y vámonos al versículo 10. Y vamos a encontrar cuando Dios está reprendiendo la infidelidad del pueblo de Israel. Y veamos qué pasa con la descripción también de nuevo de Moisés. Entonces en el versículo 9, para dar el contexto, y después el 10, vamos a ver, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Y en el versículo 10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicciones. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Aquí vemos claramente cómo Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por su infidelidad. Y Él está refrenando la ira. Y ahí el Señor está diciendo que Él tiene tanto amor para cada uno de nosotros, que Él refrena esa ira, no, para alabanza de su nombre. Entonces, he aquí te he purificado. ¿Cuál era entonces ese tiempo en el desierto que había iniciado ahí con Moisés? La finalidad era purificarnos. A veces nos sentimos tan presionados con estas circunstancias, pero no vemos la razón y el propósito de Dios en ese tiempo de persecución y en ese tiempo en el extranjero, fuera de nuestra tierra. Entonces, no sé si alguna vez tú has estado en ese tiempo viviendo persecuciones, pero ahí veo a un Moisés creciendo para que después lo describan como un hombre manso. ¡Qué cambio!, ¿verdad? ¡Qué cambio! Bueno, entonces, ¿qué quería el Señor? Quería convertir a este hombre no en un príncipe, sino en un libertador. Alguien que ayude a que el pueblo entienda que de la mano de Dios podemos ser liberados de nuestras opresiones. Vemos a un príncipe, y ahora yendo al desierto vemos a un pastor. El Señor quería un pastor, no un príncipe. Finalmente, es interesante cómo analizar la cultura ahí en el pueblo egipcio. El hecho de ser pastor para los egipcios era abominación. Y algunos me dirán: ¿en serio? Sí. Miren, un príncipe de palacio en Egipto, al lado del faraón, y ahora va a ser pastor.
Veamos cuánta humillación era ser pastor. Y vámonos a Génesis. Entonces en Génesis vamos a encontrar pasajes en los cuales describen esta profesión de ser pastor. Entonces en el capítulo 46, en el versículo 34, nosotros encontramos la descripción de este oficio. 34 dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Para los egipcios el peor trabajo era ser pastor. Para los egipcios era abominación. Realmente odiaban a los pastores. ¿Y qué pasó ahora con la vida de Moisés? De príncipe, de autoridad, a ser pastor. Entonces Moisés ahí podría decir, no, todo me sale mal. Estoy yendo al desierto y a ocuparme en una profesión, en una ocupación que era humillante para él. Pero Moisés tuvo que ver la mano de Dios. Él tenía un propósito, que él sea un hombre manso y que sea el pastor de su pueblo. Wow. Esperamos que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta, que el Señor motive tu corazón, que tú puedas ser moldeado por el Señor y ser manso, pero también ser un pastor, alguien que guía, alguien que orienta, alguien que puede ayudar a una oveja del Señor al redil. Te animo que tú seas y tengas esa actitud frente a la obra. Que el Señor te guíe. Muy buenas tardes a todos los hermanos, un saludo cordial desde la Asociación Nacional de Evangelistas de Bolivia, y hoy queremos dar gracias a Dios por este tiempo que nos concede para poder compartir con un pastor para nosotros querido y reconocido, Pastor César Borda. Él es el pastor principal de la Iglesia Misión y Servicio Cristiano. Él ha tenido una gran trayectoria en su vida ministerial. Para mí es realmente un privilegio estar con él. Ha sido directivo de la Asociación Nacional de Evangelistas de Bolivia, de Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba y otras instituciones. Es que realmente es un privilegio. Querido Pastor César, un saludo primero hacia ti, hermano. Tal vez si quieres iniciar con un saludo a todos los hermanos que están compartiendo con nosotros como miembros de ANDEB y los que también no son miembros, pero son del pueblo evangélico. Bueno, Henry, la verdad que es un privilegio poder estar en este momento compartiendo con ustedes. Va un abrazo, un saludo a todos los hermanos, ¿no? Porque yo creo que es un tiempo en el que sí necesitamos animarnos, sí necesitamos apoyarnos. Entonces va un abrazo fraterno para todos los hermanos en el Señor. Muy bien, querido Pastor César. Entonces, bueno, nosotros hace unos días atrás compartíamos que tú habías sido infectado con el COVID-19 y queríamos escuchar de ti, de tus palabras, el testimonio de qué es lo que pasó, cómo viviste esta enfermedad. Bueno, la verdad es la siguiente, ¿no? O sea, cuando apareció esta cuestión del COVID-19, pienso que muchos de nosotros, los pastores, o las personas en sí, decimos, sí, esto va a infectar a fulano, sultano, a perengano, a todo el mundo, pero nunca imaginamos que puede tocarnos a nosotros, ¿no? Y entonces, de alguna manera también, yo he ido leyendo en los correos que nos llegaban, no digo mal, ¿no? Pero hermanos muy bien intencionados, basándose en el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente y no le tocará ninguna plaga, etcétera, etcétera. Entonces, como un buen deseo, vale,
pero en la realidad es que yo veía que algún momento antes de estar infectado, por lo menos habían como 100 pastores que habían partido a la presencia del Señor por causa del COVID. Entonces, uno tiene que ser realista, ¿no? O sea, tiene que poner los pies sobre la tierra y, caramba, ahora, a Dios gracias, yo tengo una ventaja en algún momento. Mi esposa es médico, es pediatra, es neumólogo, pero al margen de eso, ella siempre comentándome sobre cómo iba el avance de esta enfermedad a nivel general. Y con cierta cautela yo empecé a comprar medicamentos que podríamos necesitar, ¿no? Entonces, como por ejemplo antigripales, ibuprofeno, acitromicina y también eh, dexametasona, cosas que en términos generales se estaba usando, pero siempre con esa mentalidad, ¿no? A mí no me va a llegar. Pero de un momento a otro yo empecé a sentir unos mareos, o sea, me vinieron unos mareos en la mañana, por la mañana, al despertar, mi cabeza parecía un carrusel, por menos 3 días. Pasó, toda esa semana estuve nomás tranquilo, fin de semana, empecé con una carraspera en la garganta, no digo tos, una carraspera pequeña, y algún momento una flema así, compañía, pero ni se me pasó por la idea. Ya el fin de semana ya mi voz se apagó un poco, conversando con los hermanos, y llega un día martes que tenemos estudio de la Biblia, de pronto sentí un frío tremendo, tremendo. Entonces yo percibí que ese era el momento en que me estaba subiendo la temperatura. No fue una cosa fuerte, pero al día siguiente igual. Ya tuve que, no es pues, tomar las medidas pertinentes. Empezamos con la antigripal, empezamos con el ibuprofeno y con la citromicina, que era, digamos, la parte que habíamos estado escuchando, que habíamos estado viendo. Pero llegó el día pasado, el domingo, día miércoles, las siguientes semanas, fíjate, me vino como una especie de un ataque de hipo fuerte. Ya para entonces yo ya estaba guardando cama, no estaba saliendo, porque dije, mejor, si estoy con esto, mejor ni salgo, ni contagio, ni expongo a nadie, ¿no? Y entonces mi esposa, que trabaja en el hospital de la Caja Petrolera, me dice, me hizo llevar prácticamente. Yo no estaba yo me sentía bien, relativamente bien. O sea, físicamente podía hacer un montón de cosas, pero él dijo, no, vente al hospital. Vino un hermano que me llevó. Yo quería ir en mi carro, pero no, él vino en un taxi, me llevó, y ahí me sacaron radiografía y una tomografía. Entonces vieron cómo estaba afectada la parte pulmonar. Y la verdad es que ahí nomás ya quedé, porque en el hospital me dijeron, no sales, quedas. Y entonces cuando entré al hospital es como que recién mi cuerpo hubiese asimilado la enfermedad. O sea, no estaba mal, no estaba ido, pero así, de pronto, así como que recién hubiese asimilado todo el embate del mal.
Ahora, eso fue, digamos, la parte que me tocó. Ahora, la verdad es que nunca antes había visto el apoyo de toda mi congregación, de los hermanos que yo conozco, pastores acá en Cochabamba, pastores en La Paz, hermanos de La Paz, hermanos de Santa Cruz, incluso hermanos que están en el exterior, un pastor del exterior, incluso gente que yo los había sacado de mi agenda, ¿no? Me empezaron a llamar y a decir al pastor, del otro. Y entre eso mi esposa publicó un mensaje así que mandé a los de mí, a los de mi congregación, y una hermana que quiere saber quién es ella, publicó por Face que yo necesitaba plasma. Entonces, con eso, mucho más, pues la gente se notició. Y yo digo, yo pienso que solamente fue la mano de Dios que me sacó, porque ya charlando ya con mi esposa y charlando mismo con los hermanos y con el doctor que me estaba viendo, médico que me estaba viendo, me dijo, tu pulmón estaba hecho pelota. O sea, muy comprometido. Yo no lo sentía así, pero estaba así comprometido. Y él me dijo, ya no vas a tener la misma capacidad de respuesta, porque tu pulmón se ha fibrosado. Bueno, pero a Dios gracias, en este momento estoy saturando lo normal en cuanto a oxígeno, o sea, lo que quiere decir que el pulmón está recuperando esa parte inflamada por los pasado, pero sí hay el no temor, pero sí el cuidado de no recaer, ¿no? Porque hay clínicamente, o sea, epidemiológicamente hay un porcentaje de riesgo que puede volver a caer, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto, ¿no? O sea, en muchas personas que han pasado, han sido infectadas y han vuelto a recaer y difícilmente han salido, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay nomás el cuidado. Pero lo que así me gustaría decir a los hermanos es de que si somos prudentes, tenemos que cuidarnos. O sea, yo le decía hace rato a Henry, él me preguntaba, ¿y cómo te has infectado? Si yo supiera cómo, no me hubiese infectado. No, o sea, uno no sabe. Este bicho está en cualquier parte. Pero las recomendaciones pertinentes es lavarse las manos, tanto al volver a la casa como al entrar a algún lugar, algún ambiente, desinfectarse, no tocarse la boca, ni la nariz, ni los ojos. Yo creo que por este lado ha sido que yo me tengo un problema en uno de los ojos que todo el tiempo estoy lagrimeando, entonces por limpiarme tal vez me toqué sin querer, así, sin tomar las precauciones, ¿no? Puede ser que ahí empezó, no digo que fue así, pero a pesar de que uno anda cuidándose, está la infección. Ahora uno dice, bueno, ¿y dónde quedan esas promesas de la palabra? Una cosa es que nosotros echemos mano de la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, para edificar nuestra fe, pero nunca podemos usar la palabra de Dios como un amuleto. Y lamentablemente muchos de los hermanos hemos caído en esto, ¿no? De usar la palabra de Dios como un amuleto, como al decir, yo declaro, yo proclamo, como un acto sencillo de fe, tal vez, pero no como muchas veces lo hemos tomado, ¿no? Como un amuleto, y eso no es sano, no nos ayuda. Tenemos que más bien ser cautos, de no caer en esto. Tenemos que ser sencillos, de creer la palabra de Dios y creer que Dios nos va a escuchar, como dice en Hebreos, que Jesús, siendo hijo, fue
hoy por el que podía librar su alma, su vida de la muerte, a causa de su clamor reverente delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a clamar y a tener temor reverente a Dios. O sea, no es tenerle miedo, sino un clamor. Ahora, que Dios puede, como dice mi esposa misma, no es el virus el que va a determinar mi partida, no es una enfermedad, sino es Dios quien tiene su propósito y su plan con cada uno de nosotros. Dios, nuestra vida está en las manos de Dios. Y si Dios tiene un plan para con nosotros, lo que Dios se ha propuesto no lo va a dejar de lado, nos va a guardar. Ahora, yo creo que de alguna manera yo puedo caer en esto, no con presunción, sino con una expectativa, con una fe expectante de que Dios tiene algo todavía conmigo. Dios tiene un plan, un propósito. La verdad es que yo les digo así, sencillamente. Por ejemplo, en el tiempo que he estado internado, antes de eso ya me enteré de varios hermanos muy cercanos, muy queridos, que partieron con la cuestión del COVID. Esto, no solamente por los pastores que nos escucharon, sino hermanos bien cercanos, bien queridos, tanto de Santa Cruz y de otras partes. Pero estando yo mismo en el hospital, recibí la llamada de una hermana que también fue pastor en su momento en la misión. Y no, en ese momento no me dijo nada, pero después me enteré que él estaba con COVID. Y se lo sentía bien, se lo podía escuchar bien. Pero de pronto me dice, estoy pasando esta necesidad. Y era el oxígeno. Y falleció por falta de oxígeno. No pasó él falleció el sábado, a los 2 días falleció en La Paz por falta de oxígeno. Y sabemos por qué había esa falta de oxígeno, ¿no? Y bueno, uno tiene que pensar también, ¿no? Esas circunstancias, esos hechos de que... Ahora, lo que yo les puedo aconsejar a los hermanos, y lo que muchas veces he aconsejado a algunos hermanos de mi congregación que han sido infectados, cualquier resfrío, cualquier síntoma que no sea normal en este tiempo, hay que tratarlo como COVID. Así de sencillo. O sea, por ejemplo, si tienes un catarrito, estamos dando una caspaspera simplemente, o lo que me pasó, o sea, mareos, ya, de entrada, atacar como si fuera COVID. Ahora, no es que sean medicamentos que atacan directamente al virus, sino que son medicamentos que atenúan la sintomatología. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la antigripal, especialmente la antifludes, tiene una sustancia, la amantadina, que te ayuda con la parte inmunológica, ¿no? Entonces, después el ibuprofeno es la parte antiinflamatoria. Y la citromicina, que es la parte antibiótica, pero también tiene una acción inmunológica que te ayuda en la parte inmunológica. Son cosas que, bueno, yo les he ido escuchando así en las conferencias que mi esposa habla o está, entonces uno saca sus conclusiones, ¿no? Entonces, yo, como lo digo yo, esa es la ventaja que he tenido. Pero ahora lo que yo digo es que toda la congregación, todos los hermanos que me han conocido, se han puesto en una campaña de oración y nunca antes he sentido el amor de mis hermanos, el amor de la iglesia.
muchas veces los pastores nos sentimos huérfanos, estando sanos, ¿no? Entonces, como que al pastor no le dan ni la hora, ni para el body. Seamos claros. Pero había un dicho bien interesante que hace mucho tiempo yo lo escuché en un trabajo que tenía en la secular. Enférmate y vas a ver quién te ama. Yo me caí con esto y vi a toda la congregación, a toda la iglesia, apoyándome, respondiendo. Ya, había un momento en que iba a salir del hospital y necesitábamos, por precaución, oxígeno, todo eso. Había que ver cómo los hermanos se movieron, dónde se movieron para ver si podíamos acceder. Y como que Dios permitió que nosotros consigamos eso. Y aunque ya no fue necesario, ¿no? Incluso hermanas, hubo una hermana que me dijo, pastor, hay hay una persona que tiene el oxigenador y ya le podemos, mira, hermana con la que no tenemos mucho, digamos, mucha relación, no sé, pero ahí estaba, ofreciendo algo que yo necesitaba en el momento. Y eso es lo que yo más bien le pido. Ahora, a los hermanos, a los pastores, lo que yo les digo es, no se queden callados. A la primera, comunique, ¿no? Qué bien, querido Pastor César. Realmente es lindo saber que a pesar de haber sido una circunstancia delicada, uno puede estar preparado también, pero también confiado en el Señor, ¿no? Yo sé que hay muchos que están con un miedo, ¿no? Y lo que más afecta, dice el virus, es cuando uno está atemorizado más que por la enfermedad. Pero bueno, hermano, entonces para nosotros es un gusto que esté usted con nosotros comunicándose, pero también qué lindo poder escuchar de sus palabras. ¿Qué le puede decir a los pastores que ahora están enfermos y los que ya han pasado? ¿Cómo los animaría, Pastor César? Algunas palabras pastorales. Bueno, nuestra vida está en las manos de Dios. La experiencia que he tenido ha sido que Dios me dio ese tiempo para inclinar mi corazón delante de Dios, para humillarme delante de Dios, para buscar su rostro y ordenar muchas cosas que, a pesar de estar en el camino del Señor, no las tenemos en orden. Y entonces, todo eso ordenar, ponerlo delante de Dios. Ahora, si hay un hermano que esté infectado, simplemente ponga su vida en las manos del Señor. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Es de Dios dar la vida, prolongar la vida. Es de Dios llamar. Y si Dios nos llama, pues, hermano, tenemos la seguridad de que vamos a estar con Él. Y si Dios nos permite acá, es que todavía pues le servimos a Dios. Gracias, querido pastor. Una última preguntita nada más para concluir la entrevista es, ahora ya se ha admitido los cultos presenciales en algunos lugares, en algunos departamentos, y ahora en Cochabamba tal vez dentro de poco. ¿Cuál es su opinión, querido pastor César? Ya, bueno, son dos cosas. Por recomendación misma, de la que es mi compañera, porque los dos estamos también al frente de la congregación, me dice, no es conveniente, hay que ser cautos. Sería provocar, tentar a Dios, buscar, apresurar las reuniones. Yo sé que muchos de los hermanos están en premura, están en necesidad, porque muchas congregaciones, vamos a hablar así, viven al día. Si hay ofrendas, hay comida.
Si no hay ofrendas, no hay comida. Y con mucho dolor yo he visto muchas congregaciones que han cerrado sus locales porque pagar un alquiler de más de $1,000 o más de $1,500 para no tener, para no usar, cuando ellos mismos en su casa no tienen un pan que comer, qué sé yo, un alimento. Mis hermanos, yo pienso que la iglesia no es reunión, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y si tú has estado congregándote en algún lugar, hermano, pienso que, hablando a los hermanos en general, pienso que es justo que tú veles por la vida de tu pastor, por sus necesidades. No es que estemos buscando enriquecernos, pero dice el obrero es digno de su salario. No pongas bozal al buey que trilla. Entonces, si ha sido ministrado, ha habido una persona que está cuidando tu vida, hazlo con amor. No te digo que siembres, porque eso no va con lo que yo pienso en el Señor. Sino dalo con amor. Dalo como si lo estuvieras dando al Señor Jesús. Sencillez, no buscando que la retribución de Dios. Eso ya es asunto de Dios. Sino tu gratitud delante de Dios se traduce en tus ofrendas, en tus diezmos, para quien te ha estado ministrando y viendo. Y los pastores, hermanos, Dios es Dios. Yo tengo 47 años de caminar. Han habido momentos en la vida que, o sea, de entrada yo ni pensar ni en diezmos ni en ofrendas. Hay como que ha habido momentos en caminar con el Señor que no tenía un pan, no tenía ni siquiera dónde dormir. Y algunas veces no había quien ore por mí. Yo recuerdo una anécdota que yo te voy a contar. Un día estaba tan mal, estaba tan enfermo, que me acordé de este pasaje de Marcos que dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces lo que yo hice, y también en este tiempo que estuve con COVID, agarré mis manos y dije, Señor, tú dices esto en tu palabra, y Padre, en el nombre de Jesús. Y oré en lenguas. Oré en lenguas, porque al final de cuentas, ¿acaso las lenguas es para mí? Las lenguas son para Dios. Entonces el Espíritu orará conforme a la voluntad de Dios. Y en las dos oportunidades se salió adelante, ¿no? Y una vez estaba mal, tan mal, que levanté mis manos después de orar y no había ningún malestar, ninguna dolencia y cosas así. Entonces, mis hermanos, no estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo a Dios. Y si nosotros servimos a Dios, Dios es fiel con sus siervos. Dios honra a los que le temen y a los que le sirven. Amén. Muchas gracias, querido Pastor César. Ha sido un gusto conversar con usted y estaremos muy pronto contactándonos para temas ministeriales, para temas doctrinales, tal vez en algún momento. Que el Señor le bendiga, querido pastor. Un gusto. Tal vez algunas palabras de despedida. No, simplemente muchas gracias, Henry, por este tiempo. Yo puedo decir que este tiempo también Dios lo ha usado, porque el compañero que tenía en la habitación se entregó al Señor. El Señor me usó y bueno, pues ahí tenemos un hermano, no sé, hay fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente, ¿no? Así es. Y eso es lo mismo. Amén. Listo, pues hermano César, muchísimas gracias. Que el Señor lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Paz, hermano. Bien, hermanos, después de la entrevista, cómo disfrutamos, ¿no? de la comunión con los hermanos y de escuchar lo que el Señor hace en sus vidas y lo que el Señor ahora está guiando a su iglesia en Bolivia a través de las denominaciones y los líderes. Entonces, ahora pedirles que podamos esperar el día de mañana una entrevista también completamente diferente
y de otro siervo que ha pasado un tiempo difícil con el COVID-19. Y lo tenemos ahí ahora listos para el servicio. Así es que el día de mañana tendremos al pastor Andrés Velázquez Barrientos. Él es el pastor principal de la Iglesia Vida Nueva, de la Misión Bautista Internacional. Queremos escuchar su testimonio y que sus palabras sean de ánimo para cada uno de ustedes. Los esperamos el día de mañana también con esta entrevista. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite.